Gracias, señora consejera. Señora Herrero, tiene usted la palabra. O sea, 25 meses después, algo más de 2 años, están a expensas de un informe definitivo. Yo la verdad es que no sé cómo no le provoca cierto rubor responderme a esto. Espero que ahora en su siguiente intervención nos pueda dar algún detalle más y que aclare las cosas. La realidad es que han pasado 2 años desde las riadas. La realidad es que los daños fueron valorados en más de 600.000 euros. La realidad es que el consorcio de seguros adelantó 400.000 euros y que esos 400.000 euros, señora consejera, yo le pregunto, ¿dónde están esos 400.000 euros? Porque en principio el anterior gobierno le dijo a la fundación que les daría el dinero para que ellos reparasen los daños, luego usted les dijo que no, que lo harían directamente. Después las últimas novedades es que les han dicho que no lo iban a hacer directamente, sino que les iban a dar una subvención a través que se reflejaría en los presupuestos de 2017. Y yo, señora consejera, vamos, a mí no me gusta dar por echar las cosas cuando puede haber alguna posibilidad de duda, pero yo es que miro y remiro en la Dirección General de Deportes. Desde luego en los presupuestos puede estar en otro sitio. Me gustaría que usted me lo pudiese aclarar si está en otro sitio donde está esa partida, pero yo no la he encontrado. Yo no he encontrado ninguna partida para el Parque Deportivo Ebro para que reparen esos daños. Y dijo aquí, en respuesta a una pregunta, una excusa de que estaban esperando un proyecto de actuaciones y prioridades. En la comisión de seguimiento, donde está el director general, se le dijeron cuáles eran las prioridades, y la realidad es que en 25 meses lo único que se ha hecho es pagar 10.000 euros para el muro que cercaba el recinto, porque ya era un problema de seguridad. Nada más y nada menos. Yo no sé, pero ustedes sí han recibido el dinero. ¿Cuál es su intención con el Parque Deportivo de Ebro? Porque está paralizado, infrautilizado, se está perdiendo dinero anualmente porque no pueden utilizar y sacar rentabilidad a los espacios, y lo único que le puede pasar, señora consejera, y yo se lo digo con toda la voluntad constructiva del mundo, es que esto acabe en los tribunales. Y si acaba en los tribunales, acabará yéndole mal al gobierno, y mientras tanto le están pagando muchos usuarios que no están pudiendo utilizar el Parque Deportivo de Ebro, o que lo están utilizando en unas condiciones deplorables y vergonzosas. ¿Van ustedes a pagar? ¿Cuándo van a pagar? ¿Qué es lo que han hecho con el dinero? ¿Por qué no lo han pagado y dónde está ese dinero?